bien, hermanos, el día de hoy la Santa Cena la vamos a estar conjugando con la predicación, porque tiene todo que ver la predicación de hoy con la Santa Cena. Entonces vamos a tenerla hasta el final de la misma. Les invito a que por favor abramos nuestra Biblia en Mateo 26, del 26 al 30. 26 del 26 al 30. Para el contexto de estos textos, yo les pedí de favor, les mandé por el chat de la iglesia la predicación del hermano Miguel, que fue muy completa y que nos lleva a estos versículos. Por lo tanto, ya no me voy a meter en lo anterior porque él ya fue dado una explicación. Si no la leyeron, pues van a estar un poquito fuera de contexto. Pero y si no, pues lleguen a su casa, léanla para que podamos hacerlo, porque son muchos textos y contiene dos temas de mucha relevancia, temas medulares para el cristianismo. Entonces, vamos a leerlo y posteriormente hacemos una oración. Y dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos das la enseñanza suficiente para poder entender las maravillas de la misma. Te rogamos tu bendición, te rogamos que nos guíes, que nos inspires, que nos enseñes y que aprendamos lo que tú nos quieras decir. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, como el tema es muy vasto, porque vamos a ver nada más ni nada menos que dos temas: el nuevo pacto y la cena del Señor. Cada tema nos da para estudiarlo 6 meses. Entonces yo nada más tengo 50 minutos para hablarlo. Entonces vamos a hablar lo esencial. Entonces les pido que pongamos mucha atención a estos dos grandes temas: el nuevo pacto y la cena del Señor. Muy bien, y comenzamos con la siguiente pregunta: ¿qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Hemos escuchado en muchas ocasiones que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, o con David, o con Abraham. Y luego Jesucristo aquí habló del nuevo pacto. Pero para entender qué significa esto, primero vámonos a la palabra sencilla, simple, de qué es un pacto. Bien, pacto viene de la palabra hebrea que es berit, y se lee de derecha a izquierda. Y el hebreo más moderno se escribía, pero cada letra tenía un significado. Esto es muy interesante. Este hebreo que estamos hablando es hebreo más moderno. Y más o menos se lee así. La primera letra de berit es beit, la segunda es reish, la tercera es yod y la cuarta es tai. Entonces se lee, para ustedes es así, ¿sí? Para mí es así. Muy bien, pero cada letra tenía un significado. Por ejemplo, la palabra beit significaba familia, casa, tienda. Luego la palabra reish significaba cabeza o ser primero. La palabra yod significaba mano o brazo. Y la palabra tab significa señal, marca
o algo visible. Con todas estas palabras podemos llegar a se llegaba a una conclusión que se decía que un pacto era, o los elementos de un pacto era el pueblo o la familia. Para llegar a ser cabeza debe haber pasado por la mano del Eterno, por una obra celestial, y se necesita de una señal o una marca para que esto sea establecido. Esta no es la definición de pacto, sino son los elementos del pacto. Y como pueden ver, era un hebreo paleo. Así lo entienden los hebreos. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve que es hebreo? Porque le llama eterno. ¿Sí? Entonces, nosotros le llamamos Dios, Jehová, el Todopoderoso. Normalmente le llaman eterno, pero estos eran los elementos del pacto. Ahora, ¿cuáles son los elementos comunes de un pacto? Selección de algo o de alguien para ser el principal o cabeza. Cuando esté diciendo esto, hermanos, piensen por favor en Abraham, que hizo un pacto con Dios. Piensen en el pueblo de Israel, ¿sí?, que Dios hizo un pacto con él. Piensen en David y pensemos ahora en el nuevo pacto. No me puedo detener mucho, hermanos, porque ya el hermano Miguel lo dijo anteriormente, muchas de estas cosas. B, ¿qué otro elemento común había en un pacto? Mediante un corte o señal de algo. O sea, váyanlo relacionando, un corte o señal de algo. ¿Qué más? Había una condición de cumplimiento. Por ejemplo, vamos a utilizar el pacto que Dios hizo con Abraham, dicho en el capítulo 12 de Génesis y luego ratificado en el capítulo 15. Abraham partió los animales en dos y los puso a los extremos. Ahí está el corte o señal de algo. Y había una condición que Dios le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios le dijo a Abraham. Y había partes involucradas. ¿Quiénes fueron esas partes involucradas? Dios y Abraham. Ahora hay un elemento dramático relacionado con el evento. Si leen Génesis 15, Dios pasó por en medio de los animales y de los que ya habían cortado, y fue hecho el pacto. Ahora hay un mediador, el que recibe. ¿Quién fue? Abraham. Y el que lo transmite, ¿quién fue? Dios. Y Dios, para relacionarse con nosotros, utiliza estos pactos. Él toma la iniciativa para relacionarse con todos y cada uno de nosotros. Muy bien. ¿Qué pactos hubo o hay en la Escritura que conocemos? Está el pacto con Noé. ¿Se acuerdan cuál fue la señal del pacto? ¿Sí? Es el arco iris. Esa es la señal del pacto de Dios con Noé, no es otra cosa. Hubo un pacto con Abraham, hubo un pacto con Israel en el monte Sinaí, al cual le vamos a llamar el viejo pacto. Y luego un pacto con el rey David, donde le dijo que de su descendencia iba a venir el Mesías, el reinado eterno. Pues, ¿qué creen, hermanos? Todos estos pactos los cumplió Jesucristo. Todos y cada uno de ellos. Con Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. En Cristo, toda la familia de la tierra son bendición. Con Israel, si guardan los mandamientos, entonces van a obtener el favor de Dios. En Cristo tenemos todos los favores sin hacer obras. Su reino va a ser un reino eterno por medio del pacto con David. Cristo es el Rey eterno. Cristo cumplió todos y cada uno de los pactos. Por eso, hermanos, cuando lleguemos a la Santa Cena, van a ver que no es cualquier cosa la Santa Cena. Muy bien, continuamos.
El antiguo pacto. ¿Cuál es el famoso antiguo pacto? Aquí tenemos unas imágenes donde está Moisés con las tablas de la ley. ¿Se acuerdan que se sube al monte Sinaí? Dios le escribe las tablas de la ley, que por cierto no fueron en hebreo, sino fueron en otros idiomas, porque el hebreo todavía no existía en esa época tal y como se conoce ahora. Y Dios le dice, si guardan este pacto, entonces yo los bendeciré. Y en Deuteronomio hay condiciones, dice, si haces esto, te va a pasar esto. Pero si no haces esto, no te voy a bendecir. Entonces era un pacto condicional. Por lo tanto, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Pues trataba de guardar los mandamientos de Dios para llevarlos por obra, para estar bien con el Dios Todopoderoso. Pero una pregunta que ahorita nos vamos a hacer, ¿qué pasó con ese pacto? Muy bien, vamos a ver este pacto en Éxodo 24, del 1 al 8. Hermanos, estas lecturas son muy seleccionadas porque, insisto, es mucho lo que se tiene que hablar. Pero están seleccionadas para que se hable exactamente lo que queremos decir todos y cada uno de nosotros. Y quiero que por favor vean los elementos del pacto que yo les acabo de decir, si se cumplen aquí en esta escritura. Dice así, Éxodo 24 del 1 al 8. Dijo Jehová a Moisés, ahí está el dador del pacto y ahí está el que recibe el mediador. ¿Quién es? Moisés. Sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni sube el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Les suena parecido? Continuamos. Y Moisés escribió las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, señales, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros. Tenía que haber sangre, como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Hermanos, recalquen este texto. Por favor, cuando hacemos la Santa Cena, ¿qué elementos hay? El vino, que representa la sangre, porque es un pacto. Aquí hubo un pacto, se ratificó con sangre. Lo repito, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Están aceptando el pacto. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros, sobre todas estas cosas. Ya ven, hermanos, cuando tomamos la Santa Cena, no es cualquier cosa, porque estamos ratificando un pacto. No estamos tomando la sangre, el vino, como cualquier cosa. Es sangre de pacto. Claro que no es sangre literal, es un símbolo. Pero ya vieron que se vuelve a repetir. Aquí está la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros
sobre todas estas cosas. Ahí está el pacto, el antiguo pacto de Dios con el pueblo de Israel. Qué padre, ¿no? Qué bonito que Dios haya pactado con Israel para que Israel fuera luz para todas las naciones, para que Israel brillase y diera a conocer el nombre de Jehová por toda la tierra, y fueran ellos la lumbrera de todos los pueblos, porque eran un pueblo apartado para Dios, un pueblo temeroso de Dios, que daban a conocer el nombre de Dios, que había un Dios que hizo los cielos y la tierra. Todo eso estuvo perfecto. Pero nos preguntamos, ¿qué pasó con ese pacto? ¿Qué pasó? Y hermanos, para esto, en verdad les digo, necesitamos leer el Antiguo Testamento para saber qué pasó con ese pacto. Por eso nuestra insistencia, entren al instituto, ahí van a ver a detalle por 4 meses Antiguo Testamento. Y cuando veamos esto vamos a decir, ya lo entendí, ya lo capté. Para mí es más entendible todo esto. Ahorita lo estamos hablando de manera somera, muy por arriba. No lo estamos viendo a detalle. Pero ¿qué pasó con ese pacto? Pues nos lo contesta Jeremías. Y estas palabras que vamos a leer, en verdad, hermanos, que es para que nos dé miedo. Jeremías 31 al 34. Y solamente son porciones muy seleccionadas de lo que vamos a ver el día de hoy por falta de tiempo. Porque esto es tema de meses. Y dice así: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. ¡Qué palabras tan fuertes! Porque ellos invalidaron mi pacto. Nomás les voy a decir 2 cosas que hicieron los de Israel. 2 nada más. Como en los toros, 2 nada más. Fueron idólatras. Adoraron otros dioses. Número 1, siendo el primer mandamiento, amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y 2, hicieron enojar a Dios yendo tras las leyes de los pueblos por los cuales Dios decía que eran abominación. Se alejaron de Dios y de su pacto. Y dice Dios: aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Los profetas, ¿qué hacían? Les recordaban esto, les decían: ustedes hicieron un pacto de obediencia a Dios, yo los exhorto a que regresen a Dios. Isaías, Jeremías, Jonás, todos los profetas les decían: vuelvan, si no van a morir. ¿Y vuelvan a qué? A lo que habían ellos dicho: sí, lo haremos. El pueblo de Israel les bastó una generación en el desierto para olvidarse de su Dios. Ni más ni menos que el rey más sabio sobre la tierra, dice la palabra, tuvo tantas mujeres y tantas concubinas que fueron de otros pueblos, que inclinaron el corazón del pueblo de Israel hacia las costumbres paganas de los pueblos. Se olvidaron del pacto que hicieron con Dios. ¿Qué más dice Jeremías? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová.
Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué hermoso nuevo pacto. Y perdonaré la maldad de ellos. Porque sabrán, hermanos, que todos los sacrificios que hacían en el antiguo pacto no perdonaban los pecados, no los quitaban, nada más los cubrían, pero no eran quitados. Continuamos. El versículo que estamos viendo dice: porque esto es mi sangre. Ya estoy hablando de Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Luego entonces era importante la Pascua o la cena que iba a tomar con sus discípulos. Claro que sí. Ya estaba todo listo, ya estaban en plena cena pascual. Ya había sido sacrificado el cordero pascual. Ya estaban comiendo, ya estaban tomando las 4 copas que habían. Estas 4 copas las explicó Miguel. Miguel ya explicó de qué constaban las hierbas amargas, de qué constaba todo lo que comían ahí en la Pascua. Estaban los 12 ahí comiendo, listos. ¿Y qué proclamaban ellos? ¿Para qué era la Pascua? Para recordar la liberación del pueblo de Israel de Egipto y su salida con mano poderosa. ¿Y qué era el nuevo pacto? ¿Qué se celebra en el nuevo pacto? La liberación de los pecados de todos por medio de la sangre del Cordero Pascual. Y esa sangre es Jesucristo. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Cristo tenía que ser sacrificado, para morir por los pecados de todos y cada uno de nosotros. Y Jesús dice: cuánto he anhelado comer esta Pascua, porque Él sabía que se inauguraba el nuevo pacto. Ya la Pascua, como bien dijo Miguel, autorizada, se acabó. Ya nuestra Pascua es Cristo. Y ahora, en vez de la Pascua, el cristiano debe celebrar la Santa Cena. Todo aquel que ha creído en Cristo y que ha confiado en Él como su único y suficiente Salvador, hermano, por si no lo sabías, te lo quiero decir. Te lo quiero decir con todas sus letras. Tú que has confiado en Cristo, que has reconocido tus pecados y que han sido perdonados por la sangre de Cristo, y que le has dicho: confío en tu sacrificio, Señor, perdóname, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Tú has entrado en un pacto con Dios, y un pacto de sangre, porque le costó la sangre a Jesucristo. Estás en un pacto. Por lo tanto, si estás en un pacto, ¿debes celebrar la Santa Cena? Claro que sí, porque estás recordando lo que Él hizo por ti. ¿Ya vieron que no se trata de ti la Santa Cena? Se trata de recordar el pacto que hicimos con Dios. Este pacto también es llamado pacto eterno o pacto de paz. Y ahí les dejo los versículos que hablan al respecto. Este nuevo pacto, como vimos, fue profetizado por Jeremías y contiene varias provisiones: regeneración, perdón de pecados, bendiciones espirituales, el recogimiento de Israel y un pacto eterno. Este pacto ya no va a terminar.
Ahora, hermanos, muchos de los autores tienen en discusión si se debe llamar pacto o debe llamarse testamento. Y muchos dicen que se debe llamar pacto. Pero yo tengo mis dudas por la carrera que estudié. Creo que está más preciso llamarles testamento. Déjenme decirles por qué, si me lo permiten. En un pacto se llama convenio, contrato o alianza. En estos hay un acuerdo de voluntades. De hecho, cuando nos casamos, hacemos un pacto o una alianza. ¿Y qué le preguntan a ella? Que si está de acuerdo. Y a él, después del pellizco, dice que sí, ¿no? Entonces hay un acuerdo de voluntades. ¿Va? Es un pacto. En un testamento, como vamos a leer más adelante en Hebreos, no hay un acuerdo de voluntades. El testador dice: yo le dejo esto a mi familia. Y cuando se abre el testamento, aunque digan no estoy de acuerdo, se tiene que llevar a cabo. ¿Están de acuerdo? Cristo, Dios, hace un pacto con el hombre, pero Él toma la iniciativa. Todas las condiciones son de Él. Todas. Si no estás de acuerdo, pues no lo va a cambiar. Pero entras en pacto con Dios porque aceptas esas condiciones. ¿Vieron? Entonces es interesante que nosotros estamos en ese pacto. Vamos a ver unas diferencias entre el antiguo pacto y nuevo pacto. El antiguo pacto es condicional. Si haces esto, te va a pasar esto. Se basa en las obras humanas, obediencia producida por el temor, confirmado con sangre de ovejas, y es temporal. Ya terminó. El nuevo pacto sustituye al antiguo pacto. Es eficaz, incondicional, con mejores promesas, garantiza el olvido de pecados, redención consumada, confirmada con la sangre de Cristo, y es eterno. ¿Quién no quiere entrar en este pacto? Todos queremos entrar en este pacto. Gloria a Dios por este nuevo pacto, en verdad. Vamos a leer Hebreos 9 del 11 al 22. Es mucha la lectura, pero hermanos, vale la pena para que entendamos la conclusión del nuevo pacto. Todo lo que vimos está resumido aquí en Hebreos. ¿Listos? A ver, David, échale. Vi que le iba a sacar foto, pero se la cambié. Ok, mientras lean Hebreos, capítulo 9, del 11 al 22. ¿Listo? Dice, el libro de Hebreos, que no sabemos quién lo escribió, pero lo está escribiendo de hebreos a cristianos, en la transición de un nuevo pensamiento de la cristología bíblica, diciendo, el nuevo pacto es este, va. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive.
de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. ¿Se acuerdan que lo leímos en Éxodo? Diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso Cristo tenía que morir. No fue un accidente cósmico, fue una realidad eterna pensada por Dios desde el principio de los tiempos. Vean qué hermoso nuestro Dios. Todo esto que tiene que ver con la Santa Cena, todo. Porque cuando se celebraba la Pascua, se recordaba algo. Se recordaba la salida de Israel de Egipto. Ahora con la Santa Cena recordamos la salida de nuestra vieja naturaleza. Recordamos nuestro nuevo nacimiento hecho por Jesucristo, una vez y para siempre. Porque el pueblo de Israel tenía que estar sacrificando cada año mínimo corderos, animales, para expiar, para cubrir su pecado, que no se los quitaba. Tenía que venir el sacrificio perfecto de Jesucristo. Volvemos a Mateo 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo Ay, lo leo como Corintios. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. Hermanos, yo sé que la Santa Cena viene también en Lucas y viene también en Marcos y luego en Primera de Corintios. Cuando lean Juan capítulo 13 al 17, Juan está narrando todo lo que pasó durante la Santa Cena. Da muchos detalles. Cuando le lava los pies, cuando habla de la vid, fruto la vid que da el fruto de la uva. Cuando habla de que son uno, todo ese mensaje está hablando Jesús durante la Santa Cena. Luego entramos al tema de la Santa Cena. El antiguo pacto le está listo, ¿verdad? Ya lo entendimos. Ahora vamos a ver cómo lo tenemos que recordar. Por eso es importante la Santa Cena. Y por eso la vamos a celebrar al final. Dice, ¿qué es la Santa Cena? Es recordar su muerte y sacrificio por nosotros. Es una mirada al pasado. Jesús ya murió. Al presente, cómo me afecta en mi vida hoy. Y al futuro, que lo vamos a hacer hasta que Él venga. Dice, Jesús mismo la instituyó. Es una representación visible de una idea espiritual. El pan representa su cuerpo y el vino su sangre derramada en la cruz. Tomando todos los pasajes que describen la Santa Cena, podemos integrarlo en las siguientes frases. En relación al pan: toma, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. En relación al vino, aquí hay una disputa entre varias denominaciones, porque dicen la copa, pero en realidad no es la copa. ¿Están de acuerdo? O sea, lo que menos importa es la copa, sino el contenido de la copa, que es el vino. Es como cuando decimos, dame un vaso con agua, y nuestros hijos nos dicen, papá, no hay vasos de agua. ¿Qué estamos tratando de decir? Es una
metanominia, algo así. Entonces, en razón al vino, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: bebed de ella todos, porque esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos, o vosotros, se derrama para remisión de los pecados. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. O sea, todos los versículos de Mateo, de Lucas, de Marcos y de 1 Corintios los estamos sintetizando aquí. Esto es la esencia de la Santa Cena. Nos dice nuestro hermano Samuel Pérez Millos, nos da un resumen de la Santa Cena y dice: los elementos del pan y del vino son meros símbolos de la obra que Cristo hizo una vez para siempre en la cruz. Comer el cuerpo y beber la sangre es expresión que equivale a creer en la obra de redención llevada a cabo por Él. Los elementos de la Cena del Señor son signos que potencian nuestra fe en el crucificado, induciéndonos a proclamar su muerte, es decir, los efectos salvíficos de su obra redentora, y manifiestan obediencia a sus mandatos hasta que vuelva. Hermanos, esto de la Santa Cena, ¿no saben qué discusiones ha tenido durante toda la historia del cristianismo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Iglesia Católica cree literalmente que la hostia y el vino es literal el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso se llama transustanciación. Cuando el padre o el sacerdote dice unas palabras, de manera espiritual y sobrenatural se convierten en la sangre y el cuerpo físico, literal de ello. Martín Lutero y Calvino tuvieron muchas discusiones, hasta se pelearon por eso. Lutero no se le quitó en su totalidad la idea católico-romana de que sí existía la transustanciación. Calvino no tanto. Algunos le llamaban, no él, consustanciación. Y nosotros creemos que solamente son símbolos, que no es literal. El pan es pan y el vino es vino. Que por cierto no tomamos vino. Estaría muy bien, ¿verdad? Pero no. Es jugo de la uva. Muy bien, no nos vamos a meter, no hay tiempo para hablar de esos detalles. Conclusión, mis hermanos. Debemos de estar muy agradecidos con el Señor, porque a pesar de que somos pecadores, se dignó a morir por nosotros en la cruz, en un acto de amor que resultó en una eucatástrofe, y nos llama a hacer pacto eterno con Él, que le costó su sangre. Palabra dominguera, eucatástrofe. Sí, apréndansela. ¿Qué es una eucatástrofe? Eu significa bueno, como eutanasia. Eucalipto no. Catástrofe, o sea, algo que fue terrible, tormentoso, fue bueno. ¿Me explico? La muerte de Cristo fue cruenta, la estaba anunciando. Sus discípulos no querían que muriera. Pero esta catástrofe fue buena para nosotros. Hermanos, luego nosotros tenemos eucatástrofes, que decimos: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Pero Dios la usa para su gloria, para su honra. Gloria a Dios por eso. También nos llama a que recordemos su muerte, su sacrificio, y que ese recordatorio nos lleve a vivir en santidad para darle la gloria, la honra y el honor. Por eso hay que recordarla, mis hermanos. Aplicación: el que en Él cree tiene vida eterna y está en el nuevo pacto, un pacto eterno de paz y de gracia. La pregunta es: ¿tienes ese pacto con Dios?
Dios te invita a hacer un pacto con Él por medio de creer en su Hijo Jesucristo. Y si es así, en este momento, la aplicación más práctica que podemos tener, mis hermanos, es tomar la Santa Cena. Por eso la dejamos al final. Pienso que no puede estar más clara el significado de la Santa Cena. Pero la tenemos que hacer en orden. ¿Cuál es este orden? Que la hagamos todos juntos, con respeto, que sepamos de qué se trata. Ya vimos de qué se trata. Es un recordatorio. A todo hijo de Dios debe de tomarla. Me arriesgo al decir esto porque traemos pensamientos del pasado que dicen, debo estar limpio para tomarla. ¿Saben quién tomó la Pascua? ¿Se lo merecía? Pues era judío, era una obligación. Nosotros estamos en pacto con Dios y por agradecimiento tomamos la Santa Cena. Porque pueden decir, no, es que debemos de estar limpios, debemos de estar en comunión con Dios. Pero hermanos, no solamente es para tomar la Santa Cena. Si no estás limpio, si no estás en comunión con Dios, no ores, porque Dios no te va a escuchar. La Santa Cena sí sirve para hacer una reflexión en mi vida y decir, Cristo, diste tu vida por mí. Por agradecimiento voy a tratar de vivir una vida plena en ti. Pero no para tomarla, mis hermanos. ¿Me explico? No para tomarla, sino la voy a tomar porque es un mandamiento. Porque estoy en pacto con Dios y quiero recordar todo lo que Dios hizo por mí. Entonces, hermanos, en este momento vamos a tomar la Santa Cena. Le pido a mis hermanos que están por repartirla, que empiecen a repartirla. Y les voy a dejar aquí la explicación de la Santa Cena. Lo que les dije, qué significa cada cosa. Léanlo, medítenlo, pero si tu espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, tómala. Recuerda lo que hizo Dios por ti. Y si hay hermanos que nos están viendo por el Face, por favor, si tienen preparados sus elementos, acompáñenos, aunque estén en la lejanía, acompáñenos y tengan comunión con nosotros, recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para darle la gloria, la honra a Él. Hermanos, cuando vean el pan, agradézcanle que como Él fue humillado, cercenado, crucificado, la corona de espinas puesto en Él, y lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Qué amor tan grande de Dios en darnos vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, hermano, esta es una añadidura a lo que te voy a decir. Si en este momento tú ya decidiste tomar la Santa Cena, lo cual es lo correcto, pero si en este momento sientes que tu comunión no es la mejor con Dios, aprovéchalo, aprovecha el momento, pídele perdón a Dios de lo que estás fallando, como agradecimiento a lo que Él hizo por ti, como agradecimiento a que dio su vida en rescate por ti. Ruégale, pídele, dile, Señor, quiero estar en comunión contigo. Ayúdame a que este momento lo utilice para estar en comunión contigo. Gracias, Señor, por darme vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la vida que me das, por tu muerte, por esa eucatástrofe que tuviste por mí. Es nada más aprovechar el momento
pero lo tenemos que hacer cada vez que se nos invita a tomar la Santa Cena. Ahora, ¿cada cuándo se debe tomar la Santa Cena? Hermanos, no hay ley. La podemos hacer, porque debe ser en comunidad, la podemos hacer diario, cada tercer día, cada semana, cada mes, cada bimestre, cuatrimestre, semestre o cada año. No importa. ¿Qué es lo importante? Hacerlo. Participar de ella. Recordar lo que el Señor hizo por ti. Yo pregunto, ¿ya a nadie le falta algún elemento? Que levante la mano para que les sea llevado al lugar donde estén. ¿A nadie? Ok, procedemos a leer lo que nos dice la Escritura. Dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, que por cierto era la tercera copa, la copa de bendición, diciendo, bebed de ella todos, porque esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros, ¿ya vieron? Por vosotros, por todos los aquí presentes, por mí, por ti, se derrama para remisión, para perdón de pecados. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Señor, recordamos tu sacrificio. Tomemos la copa. Y todos en acción de gracias vamos a orar. Pero les pido, hermanos, que se pongan de pie, que dejen ahí su copa. La copa no está bendita ni... Y vamos a hacer un acto de unidad. Tómense de las manos, por favor. Los que están de este lado, los que están de este lado, de este lado. Ya no les pido que se agarren los de acá, porque, bueno, ya lo hizo Mario, está bien. En este acto de unidad, todos vamos a agradecerle a Dios que dio su vida en rescate por nosotros. ¿Te lo merecías? No. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero Dios en su eterno amor nos amó y dio su vida en rescate por ti y por mí. ¿Esto es de agradecerse? Claro que sí. Vamos a orar.